buenos días. Muchísimas gracias, doctor Renhack, por estar con nosotros en este programa especial que estamos haciendo del economista desde las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Ok, a ustedes también. Muchas Me alegro de gracias. estar acá. Gracias. Y el doctor Robert Renhack es el líder de la misión para México de expertos del Fondo Monetario Internacional. Y pues estamos con el director del periódico, Luis Miguel González. Yolanda, encantado. Robert. Hola, ¿cómo estás? La primera pregunta, en abril que conversábamos había muchas dudas sobre cómo se iba a desempeñar México en 2017. Las cosas han salido bastante mejor de lo que se tenía previsto en abril. Sí. Me gustaría conocer qué pasó desde el punto de vista de ustedes que hizo que 2017 fuera un año por encima de las expectativas. Bueno, hicimos la primera proyección en enero, cuando había mucha incertidumbre sobre la relación entre México y los Estados Unidos. El peso llegaba a casi 22 por dólar. Y pensamos que el efecto de la incertidumbre sería mucho mayor que realmente fue. Y obviamente revisamos la proyección porque vimos que el primer trimestre salió bien y después el segundo trimestre salió bien también. Así que quizás el efecto de incertidumbre ha sido menor que nosotros pensábamos en enero. Y ahora, ¿cuál es el panorama? Ustedes han mejorado de 1.9% a 2.1%. Sí. Esto habla de un buen primer semestre, pero ¿qué es lo que está pasando en el segundo semestre? ¿Cómo ven el consumo, la demanda interna? Bueno, estamos proyectando que el crecimiento va a bajar a 1.9 en 2018. Estamos suponiendo de que el efecto de incertidumbre no va a desaparecer, pero vamos a verlo un poco más tarde que habíamos pensado, porque la discusión sobre NAFTA sigue y también hay la elección en 2018. Yo creo que esos dos factores van a incidir sobre la inversión y el consumo en 2018. Okay. Un aspecto que de alguna manera sorprendió positivamente fue la disciplina del sector público. Había dudas sobre si se iba a poder cumplir el superávit fiscal. ¿Cuál es tu valoración de cómo está haciendo el gobierno todo este esfuerzo de disciplina y qué queda pendiente? Bueno, yo creo que el proceso de consolidación fiscal ha sido exitoso. Se puede recordar que en 2013-14 el déficit andaba en casi 4 puntos del PIB, un poco más. Este año el déficit va a bajar 1.4% del PIB porque el gobierno va a utilizar las ganancias del Banxico, pero sin las ganancias el déficit habría sido 2.9%. En línea con la meta. Y el año próximo el gobierno ha propuesto una meta de 2.5% del PIB. Está en Congreso ahora, pero me imagino que el Congreso, yo supongo, va a aprobar la meta fiscal de 2,5%. Así que ha sido bastante exitoso. Señor, sin embargo, en este inter que estamos platicando con usted, pues se presentaron una serie de desastres naturales en México, que de alguna manera al interior del país pues han sembrado un poco la duda de cuál será el impacto económico y fiscal. Y nos llama la atención que ustedes no lo hayan, o que da la impresión de que ustedes no han incluido este impacto económico en las expectativas de crecimiento. Bueno, en países cuando hay un terremoto, en el trimestre en cuando ocurre el terremoto, el PIB puede bajar, pero después hay un proceso de construcción, así que el flujo de actividad puede aumentar en el trimestre siguiente. Así que estamos pensando que el efecto neto en el año total sería mínimo. Obviamente estamos trabajando con información muy preliminar, pero si la información cambia, obviamente vamos a tomarlo en cuenta. Pero en general, el efecto del terremoto es importante en el trimestre en que ocurre y después hay una recuperación porque hay mucha inversión en construcción. Así que el efecto neto en el año no se puede ver, es posible. Y también México es un país grande, tiene mucha gente, un territorio muy grande, así que el efecto en ciertas zonas fue muy importante.
pero no, eso quizás no puede afectar el crecimiento en el total del país. De las reformas estructurales, estamos viendo que empiezan a notarse algunos de los efectos en telecomunicaciones y en energética. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes a futuro para el 2018 del impacto que puede tener la reforma energética en el desempeño de México? Bueno, la reforma es muy importante en el largo plazo. Yo creo que los efectos se han postergado por la caída fuerte en precios de petróleo en 2014. Pero el gobierno ha tenido mucho éxito en vendiendo los contratos, en las licitaciones han salido bastante bien, pero es un proceso muy largo porque es una inversión muy importante para una empresa y algunos de los campos son más costosos de desarrollar. Así que hay que tener paciencia en ver el proceso porque México tiene una ventaja comparativa en petróleo y yo creo que es un asunto de tiempo para ver los efectos, pero es un efecto de muy largo plazo. Señor, quisiera regresar un poco al tema de las incertidumbres que usted ve para el año 2018. Usted hablaba de pues, la negociación del Telecán, hablaba de las elecciones. Entonces, ¿quiere decir que el FMI sí está viendo la posibilidad de que siga prolongándose el periodo de negociación y se cruce con los tiempos electorales? Es posible, no se sabe. Obviamente hay un calendario ambicioso para terminar con la negociación a principios de 2018. Ojalá que se logre esta meta, pero no se sabe. Así que nuestro supuesto es que hay un proceso largo de hablar sobre cómo se puede modernizar NAFTA y quizás vamos a suponer que eso va a durar más, pero no sabemos, ¿no? México ha hablado mucho, el gobierno mexicano, de un plan B. Desde el punto de vista de usted, ¿qué debería tener un plan B frente a un escenario negativo del TLC? No sé, preferimos ver si se puede terminar la conversación exitosamente. Durante una negociación siempre hay cosas que quizás se pueden tomar como una señal negativa, pero quizás solamente es un proceso de negociar, ¿no? Yo creo que hay grandes intereses económicos detrás de una relación muy estrecha entre México y los Estados Unidos y cada país tiene una ventaja de una relación muy estrecha, así que hay que ver, ¿no? Estamos en la mitad de la conversación. Yo creo que es muy prematuro decir algo sobre cómo va a salir, ¿no? Sin embargo, señora, a México le vuelve a suceder lo mismo como el petróleo, como la crisis del petróleo en los años 80. Nuevamente se apostó demasiado hacia el comercio, hacia Estados Unidos. Ustedes mismos hicieron un estudio hace un par de meses acerca de la posibilidad de diversificar el comercio. Bueno, siempre es en el interés de México de diversificar sus exportaciones en la forma lo más posible en términos de productos y en términos de socios comerciales. Pero el hecho es de que México está al lado de los Estados Unidos. Estados Unidos es una economía de casi 20 trillones de dólares, así que tiene mucho sentido que México tiene una ventaja comparativa en vender productos a los Estados Unidos y comprar productos de los Estados Unidos. Eso no va a cambiar, pero México siempre tiene que seguir o buscar nuevas formas de exportar, nuevos productos y nuevos socios. Eso no tiene que ver con NAFTA, es algo que siempre tiene que hacer. Hablamos de incertidumbre política, hablamos de incertidumbre del tratado comercial, pero hay otro tipo de incertidumbre que tiene que ver con variables como inseguridad, corrupción, etcétera. ¿Cuál es su valoración de qué ha hecho México, cómo se ve lo que está haciendo México en estos dos temas y en particular el impacto que puede tener en el desempeño económico? Bueno, los dos pueden impedir el crecimiento económico. Seguridad impone costos importantes sobre la economía y la corrupción también, ¿no? Corrupción crea una falta de confianza en las instituciones. Eso puede deprimir inversión y crecimiento. Es algo muy importante.
Cómo combatir, mejorar la seguridad es un tema muy complicado. No tengo la respuesta, obviamente, pero es un tema bastante complicado. Pero es muy importante. Pero uno puede mirar hacia Colombia. Es un país que ha mejorado su situación de seguridad y ha dado beneficios para el crecimiento. Pero cada país es distinto. En el tema de corrupción, el gobierno ha comenzado su lucha contra la corrupción. Es algo muy importante porque eso puede dar beneficios muy importantes para la economía. Pero va a durar largo. ¿No? Es un tema de largo plazo para México, pero es un tema muy, muy importante. Señor, una última pregunta. El Banco de México está a punto bueno, más bien, el gobernador del Banco de México está a punto de salir de su responsabilidad. Aún no se conoce quién se podría quedar en su lugar, y el Banco de México ha sido uno de los elementos de certidumbre para los mercados. Quisiera preguntarle si puede generar algún tipo de volatilidad el relevo del gobernador Agustín Carstens. ¿Una curva de aprendizaje del nuevo? Yo creo que no. Obviamente todo el mundo tiene mucho respeto al gobernador Carstens. Ha hecho un trabajo muy importante para México. Pero el Banxico es una institución muy fuerte. Tiene un mandato constitucional. Es un banco central independiente. Y así que yo creo que la persona que reemplaza al señor Carstens va a tener mucho éxito porque tiene una institución detrás de él o ella, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Okay.